Bien, ¿están todos? ¿Podemos seguir? ¿Eh? ¿Sí? Bien. Entonces era la aduana, se iba a apropiar, como, son todos instrumentos, ¿m?, de regulación de esta vida social. Entonces la creación de los códigos, como les dije, esto de la creación del registro civil, ya sea para poner los muertos, los nacidos, los matrimonios, ¿sí? También se va a apropiar, obviamente, de la administración de justicia, al menos en última instancia. Vieron que la justicia tiene diferentes fueros e instancias, al menos en última instancia. Ya dije bueno, obviamente, de la formación del ejército, de la administración de justicia, la emisión de la moneda, la sanción de los códigos. Habíamos quedado en la aduana. Bueno, sí, también la aduana como ente recaudador, ¿sí? Como ente recaudador. Entonces, vayan haciendo, por ejemplo, cuando hablamos de la aduana, acuérdense, ¿se acuerdan de la capacidad de diferenciarse del contralor en la creación de instituciones públicas, como ejemplo la aduana y tantas otras cosas, que ya en la clase anterior creo que habían mencionado la creación, por ejemplo, del registro civil también como la creación de instituciones públicas, ¿sí? Eso también. Ahora, también el desarrollo de las actividades productivas. Esto también es importante para la creación de un Estado nacional. Por ejemplo, ¿y qué toma a su cargo también el Estado nacional? La organización de correo y telégrafos. Fíjense que el trazado también de las vías férreas, cómo es el trazado, la comunicación y todo lo demás, estaba a cargo del Estado Nacional, ¿sí? O sea, la organización del correo y del telégrafo. Esto obviamente, ¿por qué? Porque toma a su cargo tanto estos servicios como adelanto, digamos, tecnológico. Por eso mismo, ahora, esos son los ámbitos de aplicación, pero tiene formas de penetración al Estado. ¿Y cómo va a articular esa forma de penetración?
articulando lo material con lo ideológico. Tiene que haber una articulación entre esto material y esto ideológico. ¿Sí? Ahora, ¿para qué? Para tener una presencia. El gobierno nacional necesitaba tener presencia. El Estado tenía que tener presencia en esas diferentes jurisdicciones. Presencia. Cuando uno habla del Estado presente, bueno, este Estado nacional debía construir o debía articular de tal manera de tener una presencia estatal. ¿Entre qué cosas? Entre esta, articulando la cuestión material y ideológica, y que dice el autor, con una variedad de formas de penetración. ¿Sí? Esas formas de penetración son las represivas, las cooptativas, la material y la ideológica. De esa manera va a articular el Estado, con estas 4 formas de penetración. Entonces, fíjense cómo el autor dice, bueno, perfecto. La forma de penetración represiva, ¿con qué lo podemos? ¿Cómo la podemos pensar? Justamente en la organización o en la unificación de un único ejército nacional. Unificar las Fuerzas Armadas y la distribución de esas fuerzas. No es que se quedaron en Buenos Aires, si bien tenemos como han visto hasta el día de hoy, eso sí nos atraviesa hasta el día de hoy, una matriz porteñocéntrica, o digamos, todavía estamos muy ligados al poder hasta el día de hoy, a la provincia de Buenos Aires. Dice, unificar y distribuir territorialmente esa organización de una fuerza unificada. Y ahí el autor dice, por un intento de alteración del orden y sofocar cualquier intento de alteración del orden impuesto por el Estado Nacional. Esto remite a que si yo tengo unificado esta fuerza, voy a poder sofocar cualquier insurrección de otra fuerza. Acuérdense que las provincias tenían sus propios militares, su propia fuerza. Unificándola, prevenía focos de insurrección de otras milicias. ¿Se entiende cuál es la intencionalidad con esto? El Estado Nacional debería imponerse de la única manera que se podía imponer, unificando las fuerzas militares. Si no, cualquier cosa, estallido de otros lugares, venía fácilmente. No solamente unifica una fuerza militar para prevenir un ataque exterior, como defendiéndonos de un enemigo externo, sino para poder sofocar y prevenir cualquier intento de insurrección de alguna otra milicia. Tenía que responder la milicia provincial a la nación. Por eso unifica el Ejército Nacional, por eso es el Ejército Nacional Argentino. ¿Estamos? Ahora fíjense lo que dice la forma de penetración cooptativa. Bueno, dice el autor, incluyó la captación de apoyos entre los sectores dominantes y gobiernos del interior, a través de la formación de alianzas y coaliciones basadas en compromiso y prestaciones recíprocas. Es más que interesante. ¿Vieron cuando a veces en la actualidad se dice la Liga de los Gobernadores? No sé si lo han escuchado nombrar. Cuando da gobernabilidad a un presidente, los gobernadores, cuando le da legitimidad, gobernabilidad, evidentemente para la gobernabilidad o la legitimidad necesita de estos aliados o coaliciones. Ahora, no sé a veces qué ejemplo dar actual, pero vamos a suponer, para tal o cual aprobación de ley, el Estado Nacional tiene que vérsela con estos gobernadores
y los gobernadores con el Estado Nacional y ver cuáles son los beneficios recíprocos que pueden tener en estas negociaciones, en estas alianzas. Que se apruebe tal o tal ley, X la que sea, bueno, justamente, dice, por eso va a tener que ver basada en compromisos y prestaciones recíprocas. Ustedes pueden hacer la lectura que quieran. Yo puedo tener varios ejemplos, pero piensen ustedes, vamos a suponer, no quiero decir algo actual porque por ahí quedaría políticamente incorrecto, pero bueno, algunas leyes que les conviene a tal o cual provincia, entonces, para esa ley, el Estado provincial presta a sus diputados para aprobar tal ley a nivel nacional. ¿Se entiende lo que quiero decir? Mira, yo no ¿Puedo sé. decir algo de lo actual, Corina? Sí, por supuesto, ¿cómo no? Me parece a mí que una de las, digamos, algo ejemplificador de lo actual tiene que ver con la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo el presidente hace alianzas con los gobernadores y además desde los medios de comunicación se presenta con los gobernadores haciendo bloque en un todo, digamos, de acuerdo, cuando en realidad las situaciones de las provincias son muy distintas unas de otras y Buenos Aires es un foco. Entonces me parece que ahí nuevamente, digamos, vuelve Buenos Aires a ser el espacio de unificación, entre comillas, porque en realidad siempre está manejando, digamos, la cuestión económica y de poder también, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ahí hay algo de lo actual que tiene que ver con esto. Y que no siempre es beneficioso para las provincias, pero sí que están basados en pactos y acuerdos. Digo, Hoy. determinadas cuestiones que pueden ser absolutamente Sí. particulares, ¿no es cierto? No necesariamente tendrían por qué haberse adherido a algo que era absolutamente disímil. Mira, me parece que hay dos momentos de la pandemia. Un primer momento, el inicio por cuando se decreta, digamos, la cuarentena, el aislamiento, digamos, que era así a nivel nacional. Digamos, ahí era, digamos, no sabíamos a lo principio cómo venía, entonces se requería sí o sí, digamos, de un acuerdo nacional, en definitiva. Pero yo creo que eso es, vamos a suponer, los primeros 40 días. Hoy la realidad, evidentemente, es diferente a 40 días más tarde. No es lo mismo lo que está pasando hoy en las otras provincias que estar atados, como vos bien decís, a la provincia y ciudad de Buenos Aires, AMBA and Company, o lo que inclusive pasa en el Chaco, no tenemos que desconocer lo que está pasando en el Chaco, digamos, es como son dos momentos diferentes de la pandemia, me parece, ¿no? De la cuarentena, ya hoy ochentena, digamos. Son dos momentos diferentes. No es lo mismo al principio, donde sí o sí me parece que se necesitaba de digamos, de estas medidas, que tal vez ahora no son necesarias y creo que tienen que ver ya con otra etapa, ¿no? Entonces, si es cierto lo que vos decís, tuvo que necesitar, digamos, de un acuerdo entre los gobernadores, pero yo no sé si necesitó de un acuerdo, honestamente, es lo que a mí me parece. Él decretó la cuarentena y tuvieron que acatar, no es lo mismo. En cambio, cuando ya se va pasando a otra etapa, ahí sí vos podés negociar, digamos, con los gobernadores, otra cosa. Por ejemplo, ya después sí empezaron a flexibilizar, pero ahora me parece que el decreto de necesidad de urgencia no necesita, digamos, mucho de acuerdo. Sí
necesitó que estuviera legitimado por los gobernadores. Digamos, esto fue un atributo del Poder Ejecutivo. Pero me parece que son dos momentos de la pandemia muy diferentes. No es lo mismo el primer momento que en este momento. Esto es lo que a mí me parece, digamos. Y a mí me parece que en un punto tenés razón de que nosotros, por ejemplo, en definitiva, realmente todo, digamos, en esta cuestión de la pandemia, ya cuando hay algo del orden, que no es lo mismo las características en provincia de Buenos Aires que acá en Rosario mismo. No es la misma, digamos, es desconocer la realidad. Si uno desconoce la realidad que está viviendo, que ya el virus, al menos por nuestra zona, no tiene una circulación comunitaria, no podemos estar atados de la misma manera que deberían haber hecho en Buenos Aires, o tendrían que hacer. Y acá hay que buscar, para mí, lo que yo entiendo, y por algunos epidemiólogos muy, digamos, muy serios, aparentemente tendrían que ir a buscar y testear masivamente, cosa que no se hizo antes, me parece a mí, por todo lo que estoy escuchando y viendo. Pero bueno, yo creo que hay que pensar este momento histórico en dos momentos. Al principio era del orden de lo necesario y atinado, y ya después no, porque evidentemente la realidad muestra que ya no era tan pertinente el aislamiento. Sí, fíjense que acá en Rosario, al menos, hicimos un pasaje del aislamiento al distanciamiento. ¿Por qué? Porque si uno porque por ejemplo en el video que vieron, el segundo, que habla de el filósofo, que la generación, volviendo al tema, la generación del 80 se basó en el positivismo habla de que los hechos son lo que son, y no prácticamente se discute. Entonces me parece que en un punto desconocer la realidad que pasa y nos pasa acá en la ciudad de Rosario, es como que hay una realidad que va por otro lado. No podemos estar haciendo una realidad que no es. Digamos, acá no tenemos un virus de circulación comunitaria, y eso no significa que no haya comportamiento responsable socialmente hablando en distanciamiento social, en seguir con un protocolo sanitario, en seguir usando barbijo, en seguir usando, digamos, cierto, porque si no, por ejemplo, nosotros que somos en esta actividad, fíjense, si no hubiera un protocolo, yo la verdad que si no vuelvo más al consultorio entonces. No podríamos trabajar. Y tuvimos que adaptarnos. Sí, yo hago videollamadas con mis pacientes, pero no todo el mundo accedió. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que están padeciendo también esta pandemia, esta cuarentena, este aislamiento? ¿Qué no es salud? ¿No es salud mental? ¿La salud no es importante? Entonces yo no digo ser irresponsable socialmente. Me parece que tenemos que apelar a ser responsables socialmente, pero a partir de la realidad de que no hay un virus que tenga circulación comunitaria, que es altamente contagioso. Sí, ya lo sabemos que es altamente contagioso. Pero para eso hay un protocolo. Para eso ustedes van a, no sé, no, oh, a ver, Profe, sí, perdón. creo que también fue interesante, digamos, sobre el protocolo lo que se hizo, no me acuerdo si lo hicieron a nivel provincial o a nivel nación, esta cuestión del acompañamiento a la tercera edad. Yo particularmente lo estoy haciendo con gente conocida, por así decirlo, que no es que yo voy y le hago las compras, sino que llamarlos, estar con ellos un tiempo, y creo que eso fue súper necesario también para la salud mental de esas personas, de Sí, personas que eran factor de riesgo. sí, yo por ejemplo voy a domicilio de una mujer de 86 años, ¿me entendés? Hago ese domicilio, me llevo a la casa con un protocolo. Yo no la saludo, voy con barbijo, ella también, tenemos un distanciamiento.
Digamos, me parece que hay que ser responsable. Pero bueno, esto es a lo que voy, volvamos al tema. Obviamente que para tener un acompañamiento tiene que haber habido, legitimar una medida, es gracias al acompañamiento, por ejemplo, de la pandemia de los gobernadores, es cierto, ¿sí? Eso es cierto, es así, algo muy actual. Obviamente. Pero a mí me parece que ustedes tienen que pensar un ejemplo actual de que, vamos a suponer, de alguna provincia que necesite algún beneficio recíproco de la nación, y la nación para esta ley necesite el apoyo de los diputados o de los senadores, por ejemplo. ¿Y cómo van a arreglar esto? El gobernador presta o tiene sus diputados nacionales en el Congreso. Vamos a suponer, cuando, tanto para la estatización o la privatización de YPF, seguramente debe haber habido el gobierno de turno necesitado de apoyo de esos gobernadores, o de varios gobernadores para la estatización como la privatización. Si no, no se hubiera privatizado ni se hubiera vuelto a estatizar. ¿A cambio de qué? También tenés el ejemplo más actual, Corina, Vicentín. Vicentín es el ejemplo más actual de que uno de los diputados rechazó que se estatizara Vicentín hace poco. Sí, esto es muy actual. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí, por ejemplo, vamos a suponer, ahora se va a mandar el proyecto de ley de expropiación de la empresa Vicentín, y ahí van a tener que negociar los diputados de la provincia de Santa Fe. Si van a apoyar o no van a apoyar. Y el Estado Nacional va a necesitar de esos diputados nacionales para apoyar o no apoyar esta expropiación. Es así, a esto es lo cooptativo, ¿se entiende? ¿Cuáles van a ser los beneficios que van a obtener esa provincia, si apoyan o no apoyan, o dejarán de tener, si apoyan o no apoyan al Estado Nacional con la expropiación? Esto es así. Más allá que estemos de acuerdo o no de acuerdo, no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo es que el mecanismo para la expropiación, en este caso de Vicentín, y va a depender si le dan apoyo o no los diputados nacionales y qué beneficio o no van a traer si apoyan o no apoyan. Esto es así. En esto es así. Por eso, él dice muy bien, incluyó la captación de apoyo entre los sectores dominantes y gobiernos del interior a través de la formación de alianzas y coaliciones basadas en compromiso y prestaciones recíprocas. Más clarito, póngale agua, chicos. ¿Qué de esto les va a resultar beneficioso a la provincia si apoya o no apoya la expropiación? ¿Y qué de esto le va a resultar beneficioso a la nación si es propia o no es propia? El toma y daca. Esto es así. En política es el toma y daca. Yo te apoyo, ¿y vos qué me das? Yo te doy esto, ¿y vos qué me das? Bueno, tanto. Bueno, se ve que tengo incendiada, no sé, la provincia. Bueno, está bien, apoyame en esto, pero mandame guita. Esto es así. Y no estoy diciendo, en este caso tan puntual, bueno, es lo que estamos viendo. Pero esto ha sido históricamente así. Vos querés esto, ajá, y entonces, el toma y daca, no piensen de otra manera. Es más, cuando él habla de la forma de penetración material, escúchenme, usted lo que estamos hablando con las formas de penetración del Estado, estamos hablando para una dominación política y un ejercicio de poder. Este es el Estado, esto es un Estado. Dice que presupone, dice, diversas formas de avances del Estado Nacional, a través de la localización de un territorio provincial de obras, servicios y regulaciones indispensables para su progreso económico.
Bueno, mira, ¿sabés qué? Yo te apoyo, volviendo al DOT. Ok, ¿y vos qué me das? Mira, y yo te hago un puente que me están pidiendo hace... Bueno, mira, yo necesito este puente. Hace años que vengo pidiendo un puente. Esta obra de infraestructura. ¿Y por qué? Y sí, porque... O que me tiren una vía de ferrocarriles más para este lado. Y sí, porque acá, viste, me están pidiendo para sacar los granos al puerto de Rosario. Esto es así. Entonces, son esas las formas de penetración. Y la última es la penetración ideológica. Ahora, ¿cómo es la penetración? ¿En qué consistió? En la creciente capacidad de creación y definición de valores, conocimiento y símbolos, reforzadores de sentimiento de nacionalidad que tendían a legitimar el sistema de dominación establecido. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? Ahora, no lo piensen ahora, piénselo en ese momento. ¿Por qué lo llevo a ese momento? Porque la formación de un Estado nacional, nosotros tuvimos que tener una identidad propia, el ser argentino. Antes de esto, no teníamos esa famosa argentinidad. Teníamos que conformarnos con argentinos, como argentinos, en una lengua común. ¿Por qué estoy hablando de esto? O acá somos todos nativos, o acá somos todos descendientes de los mocovíes, o acá somos todos descendientes de quechua, o acá somos todos descendientes de los huiches. No, acá somos, obviamente que hay pueblos, o todos somos com. No, acá tuvimos que hacer una conformación de un Estado nacional argentino a partir de qué? De las oleadas de los inmigrantes que venían a hacerse la América, como se dice, pero también a trabajar, y que fueron expulsados muchas veces, porque tuvieron mucha pobreza en los estados de donde vinieron. Vinieron italianos, vinieron españoles, vinieron turcos, vinieron judíos, vinieron alemanes, vinieron ingleses, vinieron franceses, vinieron un montón, y hay diferentes momentos de oleadas migratorias. Entonces todo eso se tuvo que unificar también. Por eso se habla de una conformación, la penetración ideológica. Tenían que hacerlos sentir argentinos. Tenían que hacerlos sentir argentinos con una lengua en común y sobre todo con una historia en común y sobre todo con símbolos en común. Por eso la Por eso la penetración importancia de la ideológica. educación, ¿Cómo? que por eso es la importancia de que este Estado tiene un rol docente, que era lo fundamental. O sea, fue uno de los pocos estados, no sé si uno de los principales estados que se conformaron a través de la educación argentina. Exactamente. O sea, para su formación tuvieron que utilizar la educación y por eso es la importancia en esta época para poder generar no solo a través de la penetración ideológica, porque pusieron todos los símbolos patrios, pusieron todo, sino también el mismo lenguaje, la inculcación de los mismos derechos, generar un ciudadano, entre otras Exactamente. más. Porque acuérdense, a ver, tengan en cuenta ustedes, que nosotros antes teníamos que hacer esta construcción del ser nacional argentino. No teníamos Y una historia, no es pregunta. lo mismo, discúlpame Marcelo, 2 segunditos, Ah, no es lo mismo Europa, un francés, un español que venía ya con sus tradiciones, el surgimiento de un Estado moderno. Nosotros nos tuvimos que hacer, de esto se trata, por eso, porque para una dominación, la penetración ideológica del Estado, sino cómo dominás una población, una organización, una sociedad, digamos, en el cual no lo podés unificar, no ya solamente institucionalmente, sino en sus costumbres, en su idioma, en su símbolo. Y si ustedes se fijan, todo el tiempo la currícula de ese momento era historia argentina, geografía argentina. ¿Mm? Entonces teníamos que tener una historia, por eso la narrativa histórica argentina es tan importante. Sí, contame, Marcelo. Yo creo que ya vamos terminando. Marcelo. hola. Sí.
¿Hola? Sí, 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 no, dos preguntas yo tenía. sí. Una, ¿qué pasa cuando los pueblos originarios luchan por tener siempre su propia identidad, a pesar de que ya estén, justamente sean, aunque ya el Estado esté bajo la tutela del Estado? Pues siempre es un conflicto, ¿no?, que está vigente. Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que acá tenemos que pensar lo siguiente. Acá no es que tenemos que no respetar su propia identidad de los Ujú, pueblos originarios. Acá me parece que al contrario, hay que respetar su propia identidad. Ahora, eso no significa que ellos no pueden pensarse como toba, sino como, si bien son pueblos originarios, pero estamos dentro de un Estado de Derecho, tienen que ujú, estar, digamos, incluidos en este Estado de Derecho. Nosotros nos constituimos como un Estado de Derecho, un Estado democrático, y como tal tienen que adecuarse al Estado de Derecho. ujú. Porque vamos a suponer, nosotros nos conformamos como jus, ¿cómo se llama? Jus sanguinis, el otro es jus solis. Solis significa suelo, el derecho del suelo. Nosotros, por ejemplo, Argentina. Vos sos argentino porque naciste en Argentina. En cambio, los europeos, la mayoría, es jus sanguinis, derecho de sangre. Entonces, vos sos italiano porque sos hijo de italiano, vamos a suponer. Por eso muchos tienen ciudadanía. Entonces, pero igualmente, más allá de todo esto es lo que yo quiero significar. Nosotros nos tenemos que configurar y, y ellos también tienen que ser argentinos, que son todos, ¿se entiende? Una cosa así sería. Esto es, porque si no, quedarían por fuera del Estado de Derecho y serían fuera del Estado del ser nacional. Y eso no significa que se tengan que respetar, por ejemplo, en Corrientes o en Misiones, si mal no recuerdo, tienen tanto respeto que muchas de las escuelas son bilingües hablando guaraní. ¿Mm? Eso es respetar los pueblos originarios, es respetar sus costumbres y respetar, por ejemplo, que yo creo que tal vez canso con el mismo ejemplo. En mis inicios, cuando yo hice una práctica, lo hice en la comunidad Toba de un centro de salud, del centro de salud de Juan B. Justo, acá en zona norte donde yo vivo. Entonces, me acuerdo que vino y nos contó una ginecóloga de que la mujer hizo su estudio, digamos, se hacía ver su control con la ginecóloga. Resulta que estaba embarazada, aparentemente el niño, la bebé iba a nacer por cesárea. Estaba dada vuelta, como quien dice, no estaba la cabecita encajada en el canal del parto. La cuestión es que ella dice, bueno, esta mujer, esta mamá, yo voy a hacer una consulta a mi cacique. Vuelve y no sé qué habrá hecho, vuelve y el hijo se le dio vuelta. Entonces ahí se le respetó esa identidad. Ella quiso hacer consulta con su cacique. Nadie la Ujú. obligó diciendo, no, vos te quedás y acá te vamos a hacer una cesárea. Y se le respetó. Eso es respetar, eso es incluir esa identidad cultural. Es como que queremos que ellos piensen, no sé si a ustedes les pasa, pero por mi casa pasan muchos, además hay una que ya la conozco, Angélica se llama, viene siempre. Y Angélica, la verdad que tiene otros tiempos de contestar, ¿cómo andás? Pasa un tiempo y contesta. Entonces, tenerle el tiempo es aceptar esa diferencia, que los tiempos para ellos son diferentes a los míos. Entonces, eso es aceptar al otro en sus diferencias. Pero no se pueden quedar por fuera del Estado de Derecho Nacional argentino, sean los mapuches o sea quien sea. Y por supuesto tiene que haber un reconocimiento de sus tierras. Pero estamos dentro de un Estado de Derecho. Esto es lo que yo digo, es lo que a mí me parece. No sé los demás qué pensarán, pero bueno, me parece que, y aparte es un derecho constitucional que se debe respetar y hacer respetar. Se debe hacer respetar. Esto de
la identidad de los pueblos originarios. Y me parece que hay que apelar también a que se haga un conocimiento, una socialización de sus costumbres, de su idioma, de su cultura, y sobre todo el respeto de su cultura. Ya te digo, por ejemplo, en otras provincias, anteriormente, no sé, ustedes, bueno, obviamente son muy jóvenes, pero cuando yo estudié, en mi primaria, nosotros sabíamos cuáles eran los pueblos originarios que nosotros teníamos en mi provincia y en toda la zona. Hablábamos de eso, no estaba velado. Y cuáles eran sus costumbres y cuáles eran los pueblos que teníamos antes de la colonia. Entonces eso también es respetarlos, digamos, y tenerlos en cuenta en nuestra historia nacional. ¿O qué creen quiénes fueron los que...? Y, a ver, yo voy a decir algo que bastante, seguramente va a traer, qué sé yo, no importa, lo digo igual. Los gauchos de la independencia, el famoso Falucho era un gaucho que luchó por la independencia de nuestro país. ¿Mm? Ellos también fueron los que estaban al frente. ¿Cómo no los vamos a respetar? Ellos se pusieron, digamos, al frente. Como lamentablemente también pusieron al frente, y vuelvo a mis raíces del litoral, a los chaqueños, a los correntinos, la gente del interior profundo fue el que lo pusieron a luchar con las guerras de las Malvinas. Esto es así. Sin instrucción, sin nada. Digo, como para hacer un paralelismo, ¿no? Más allá de que podemos discutir o no la guerra de las Malvinas, pero digo, también fueron ellos los que se pusieron al frente. Bueno, pero esto quiero que para terminar, son categorías actuales, pero en ese momento eran necesarias la creación y difusión de valores de sentimiento nacional argentino. ¿Mm? Por eso el himno nacional, la escarapela, la bandera, el escudo. Fíjense, si ustedes revisan en qué momento fueron creados, es por esto, porque tenemos que hacer y formar el ser nacional argentino. Esto es lo que ustedes tienen. Ahora, y como dijo muy bien Noelia, fue en el momento en que el Estado por excelencia fue un Estado docente. ¿Por qué? Porque se acuerdan de las políticas, los instrumentos de política educativa que nombra Puebla en su ficha. ¿Se acuerdan que hicimos un trabajo que tuvieron que aplicar en un periodo de la democracia? Bueno, el instrumento por excelencia en esta época fue obviamente la educación. Por eso se va a consagrar en este momento la conformación del Estado Nacional Argentino a partir de 1880 como un Estado docente. El rol principal del Estado era un Estado docente que garantizaba el acceso a la educación. Y obviamente la formación de un ciudadano. ¿Mm? Pero acá estamos hablando de un ciudadano argentino. Esa era la finalidad de la conformación del Estado Nacional Argentino y la conformación de un ciudadano argentino. Gracias a la educación, que van a venir, ya en la próxima clase vamos a empezar a ver cómo es eso la conformación del Estado docente. ¿Mm? Y acá tuvo mucha presencia el Estado. Cuando hablamos de presencia es esto, de todo lo que estuvimos hablando, pero también con los instrumentos de política educativa, como la educación. Y van a ver que tiene que ver con lo ideológico, con lo material. Como por ejemplo, ya les adelanto, vamos a suponer,